polares al hombre. La farmacografía es la rama de la farmacología que estudia las normas de prescripción de los medicamentos. Encontré también la farmacoepidemiología. Puede definirse como la aplicación del razonamiento, métodos y conocimientos epidemiológicos al estudio de los usos y los efectos de los medicamentos en las poblaciones humanas, y surge de la fusión de la farmacología clínica, que presta el contenido, o sea, el uso de medicamentos en el ser humano, con la epidemiología, que presta su método. Estudia pues los efectos beneficiosos y adversos de los medicamentos cuando se usan en grupos de población, caracterizando, controlando y prediciendo los efectos y usos de las modalidades de tratamiento farmacológico. Bien, y de esas ramas que usted encontró, ¿cuáles les parecen las más importantes para nuestro estudio, para nuestro curso? Pues, profe, en ese momento no tengo preciso el nombre, pero sí sé el concepto. Para mí, una de las más importantes es la que estudia, como usted lo decía, en un ejemplo que usted nos colocó en la clase que pasó, de lo que pasó de un fármaco que creó un laboratorio y pues que tantas muestras, no sé, llevó como el control y pues eso produjo una afectación en muchas personas. Entonces, para mí, esa es una de las ramas más importantes, la que lleva el control de ese fármaco que o se sea, produce. la farmacovigilancia. Exactamente. La farmacovigilancia que estudia los efectos indeseables de las sustancias que son sintetizadas para disminuir la probabilidad de que se produzcan accidentes o que se produzca la muerte. Otra Sí, rama que les parezca importante, ¿cuál será? La farmacodinámica y la farmacocinética. La farmacodinámica, que es lo que generalmente o es el mecanismo que utiliza el fármaco para producir finalmente un efecto. Esa es la farmacodinámica. Y también tenemos otro concepto importante que es la farmacocinética. Recuerden, la farmacocinética la vamos a ver en todo un capítulo. Es decir, el movimiento del fármaco en un organismo pues estará relacionado específicamente con la farmacocinética. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar por hoy. ¿Alguien me recuerda qué fue lo último que dijimos en la clase? Estábamos hablando de la teoría de los receptores, de los agonistas y los antagonistas, y empezamos a nombrar cuáles eran los antagonistas de ciertos fármacos. Bien, los agonistas y los antagonistas. Bueno, entonces, muy bien. Hoy vamos entonces a continuar con todo lo que tiene que ver con la farmacodinámica. Recordemos entonces que un fármaco, pues, es una molécula específica o receptora farmacológica. Es que alguien escribió en el chat, Paola, que el papá como que está hospitalizado, algo así, se tiene que retirar. ¿Paola qué? No sé, pues ahí dice Paola en el chat, pero no sé el apellido. Profe, buenos días, disculpe, Rodríguez. Que tengo a mi padre hospitalizado y me acaban de informar que lo van a remitir, entonces me toca irme con él. Ya, ¿y qué tiene su papi? Está con una neumonía más una ITU, una infección urinaria. ¿Y le tomaron pruebas ya? Sí, señora, me lo van a remitir porque va para UCI. Ah, pero fue positivo para SARS, ¿no? No, la rápida no ha salido. El hisopado se lo tomaron ayer, pero como se demora como 5 días, pero igual tienen que remitirlo caramba. porque como es sospechoso. Ah, bueno, listo. Vaya, mija, no hay problema. Muchas gracias, ¿oye? Que le vaya bien, que se mejore. Bueno, listo. Gracias. Bien, entonces estábamos hablando de la farmacología, estábamos diciendo que estábamos hablando del concepto de un receptor farmacológico, ¿cierto? Entonces, decíamos que los fármacos pueden ser agonistas, dimos ejemplo del antagonista, también hablamos
de que un fármaco puede tener un efecto, que debe tener necesariamente un efecto y que va a actuar sobre moléculas específicas que muy probablemente son moléculas, o que la mayoría son moléculas endógenas, para producir un efecto farmacológico, pero que generalmente todas esas respuestas que se encuentran allí implicadas, pues serán complejos de tipo reversible, es decir, complejos que pueden revertirse a partir de sustancias que se llaman también sustancias antagonistas. ¿De dónde viene esa palabra fármaco? Fármaco viene de una palabra que se llama xenox. Aquí me faltó una X y pido disculpas. Xenox, es decir, se las voy a marcar aquí, miren, xenox, que significa extraño a mi organismo, es decir, significa exógeno, extraño a mi organismo, y por ser extraño, pues muy probablemente va a producir algunas acciones en nuestro cuerpo o en nuestro organismo con el fin final de producir un efecto benéfico en nuestro organismo. Entonces, el efecto o el objetivo final de la administración de una determinada sustancia farmacológica va a ser producir un efecto benéfico en el organismo. Muy bien. Ya dijimos esta parte, creo que todos la tenemos claros, o todas las tenemos claras. Yo veo, miren, estas moléculas que están aquí, estos frasquitos, pues estos frasquitos no son más que estos frasquitos que tienen moléculas farmacológicas. Luego esas moléculas farmacológicas no son más que sustancias químicas que van a producir cambio en los receptores. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de moléculas. Moléculas sintetizadas a partir de hormonas, por ejemplo, moléculas sintetizadas a partir de sustancias xenobióticas inclusive, moléculas farmacológicas también sintetizadas a partir de unas sustancias llamadas toxinas. Bien, entonces aquí encontramos, por ejemplo, que un fármaco también puede actuar sobre un complejo enzimático produciendo una determinada acción farmacológica. Ya lo dijimos en la clase pasada, entonces podría activar o podrá inhibir a una enzima y como resultado de esa activación o inhibición se producirá un determinado efecto, lo que ocurre, por ejemplo, con algunos ejemplos como los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los fármacos que actúan sobre la guanilato ciclasa para inducir que el óxido nítrico se convierta en óxido nítrico, en nitroso, y poder vertir todo ese componente en el músculo liso vascular y producir estados de vasodilatación. Entonces, miren que todas esas fármacos van a actuar especialmente sobre enzimas. ¿De qué forma pueden actuar? Unos podrán activar una reacción enzimática, otros podrán inhibir una reacción enzimática, y el resultado final muy probablemente estará relacionado con el efecto farmacológico. Bien. Importante resaltar que los fármacos tienen una determinada naturaleza física. De acuerdo a la naturaleza física, los fármacos pueden ser sólidos, semisólidos, líquidos y semilíquidos. Entonces, de acuerdo a la naturaleza física, los fármacos, repito, pueden tener naturaleza sólida. Luego vamos a mirar todo el capítulo de formas farmacéuticas que es importante para ustedes. Sólidos, semisólidos, líquidos, semilíquidos. Y quiero resaltar que a los semilíquidos también se les denomina gaseosos. ¿Por qué se llaman gaseosos? Pues porque ellos generalmente son los famosos inhaladores. No sé si ustedes han visto los inhaladores. Los inhaladores tienen un frasquito. Ese frasquito en su parte superior generalmente tiene una válvula
que al ser, por ejemplo, al ser prisionada por o al producirse un movimiento sobre esa válvula, ella va a producir un disparo. En ese disparo pueden viajar aproximadamente 250 micropartículas que viajan hacia la circulación pulmonar, van a alterar esa circulación, van a actuar sobre unos receptores para producir ciertos efectos fisiológicos. Un ejemplo, los estados de broncodilatación. Un ejemplo de una sustancia inhalada o una sustancia inhalatoria, los famosos broncodilatadores. ¿Ustedes han visto los broncodilatadores? Los broncodilatadores, ¿cierto que sí? En pacientes, por ejemplo, con crisis asmática, ellos tienen un tanquecito en la parte superior, tienen una válvula que cuando se aprieta, ella abre la válvula y dispara aproximadamente 250 micropartículas por cada disparo. ¿En qué se utiliza el salbutamol? Entonces, el salbutamol, generalmente ustedes pueden observar que él dispara 250 micropartículas, esas partículas viajan a la vía pulmonar y al viajar a la vía pulmonar pegan sobre un subtipo de receptores que son los receptores beta, sobre todo receptores beta 2, y al actuar sobre esos receptores beta 2 van a producir estados de broncodilatación. Y entonces por eso esas sustancias se pueden utilizar en pacientes, especialmente en pacientes con crisis asmática. Bien. Hay otras formas de fármacos que son las formas líquidas. Un ejemplo, los jarabes, los elixires, y cada una de esas moléculas tiene características diferentes. Un ejemplo, luego yo les decía, tranquilos que luego vamos a ver la clase completa de formas farmacéuticas, que es importante para, sobre todo porque ustedes están en formación médica. Entonces, jarabe, elixir, entonces tendrán características. El jarabe, el elixir generalmente tiene un compuesto alcohólico, el jarabe generalmente tiene un compuesto de azúcar. Sólidos, hay muchísimos sólidos, por ejemplo, las tabletas, por ejemplo, las cápsulas, por ejemplo, los comprimidos, que miren que los comprimidos generalmente son moléculas mucho más pequeñas, pero que pueden tener igual altas concentraciones de sustancia farmacológica. Los geles, los óvulos podrían ser semilíquidos. ¿Por qué? Porque el óvulo, cuando es introducido a una determinada cavidad, por ejemplo, la cavidad rectal, a la ampolla rectal, por efecto de la temperatura basal corporal, se constituye en una forma líquida para ejercer finalmente un efecto. Las cremas, habrán cremas, entonces la misma crema, la misma loción, son formas líquidas de sustancias farmacológicas, pues porque son sustancias que son extrañas a mi organismo y van a producir un determinado efecto. ¿Bien? Entonces, eso con respecto a la naturaleza física de los fármacos. Dijimos entonces que podrían ser sólidos, que podrían ser semisólidos, que podrían ser líquidos, pero que también pueden ser semilíquidos. ¿Bien? Ahora, esos semilíquidos también están relacionados con los gaseosos. ¿Cuáles son los gaseosos? Un ejemplo, las sustancias inhaladas, es decir, los inhaladores. Otra sustancia gaseosa, los anestésicos. Si ustedes se han dado cuenta, cuando, no sé si de pronto alguien ha ido a una sala de anestesia, en la sala de anestesia hay una máquina que se llama la máquina de anestesia, y en esa máquina hay unas balas, unas balitas, y en esas balitas, generalmente dentro de esa bala, pues hay componentes líquidos de una determinada sustancia anestésica que al abrirse la válvula, pues van a salir unas moléculas o unas partículas que van a producir un cambio
en la función o en el flujo sanguíneo cerebral y van a producir la pérdida del estado de conciencia. El oxígeno, el simple oxígeno que se administra en pacientes con disfunción respiratoria es una sustancia gaseosa con fines que se utiliza finalmente con fines medicinales. Bien, esto también ya lo vimos. Recuerden que los fármacos van a actuar sobre neurotransmisores, podrán actuar también sobre unas proteínas que se llaman proteínas reguladoras, podrán actuar sobre unas sustancias que se llaman sustancias autacoides. ¿Recuerdan el término autacoide? ¿Qué es una sustancia autacoide? Creo que lo vimos en clases pasadas. ¿No? No, profe. Bien, entonces, para que quede claro, una sustancia autacoide no es más que una sustancia que es liberada. Del término autacoide significa remedio, autorremedio. O sea, son sustancias que son liberadas por nuestro organismo y que se expresan en situaciones de lesión o de daño. Repito, son sustancias liberadas por nuestro organismo que se expresan en situaciones de daño o lesión. Entonces voy a dar un ejemplo de una sustancia autacoide. Una sustancia autacoide típica, la histamina. Entonces voy a preguntarles qué pasa, por ejemplo, cuando a ustedes los pica una avispa. ¿Qué le pasa en el sitio donde nos picó la avispa? Se inflama. Nos hinchamos. Se inflama. Se hincha. Muy bien. ¿Qué otra cosa pasa? Se inflama, pone caliente. se pone caliente, hay dolor, ¿sí? Hay rubor, hay rash, ¿sí? Hay rasquiña, pruritos, se llama eso, prurito, rasquiña. La alergia. Ajá, decir, podría inclusive ocasionarse fenómenos asociados al broncoespasmo. La vía aérea se puede cerrar y entonces puede inclusive producir choque anafiláctico. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque la histamina que se libera específicamente en las células cebadas de los mastocistos, esa histamina se encuentra en diferentes tejidos. Uno de los tejidos que más abunda o en los que más abunda histamina es el pulmón. También abunda a nivel del tejido gástrico. Por eso ustedes escucharán que existen ciertos fármacos que actúan sobre receptores H2. Ejemplo, la ranitidina. Bien, entonces los antihistamínicos o la histamina también se encuentra en nuestro cerebro. Y entonces el tejido cerebral, de allí que también, por ejemplo, actúen en receptores histaminérgicos, también se encuentra en los vasos sanguíneos y entonces por eso cada vez que nos pica una avispa o que tenemos una reacción alérgica o que tenemos un proceso asociado a una alergia, a ese frío de la mañana que nos empieza a producir moco, nos empieza a producir secreción acuosa a nivel nasal y que la nariz se nos pone como Pinocho, estamos liberando histamina. ¿Y qué es la histamina? Una sustancia autacoide. Por lo tanto, cuando ella se sobreexpresa de manera exagerada, existirán entonces unas sustancias farmacológicas denominadas antihistamínicas. Ejemplos de antihistamínicos. Hay muchísimos Loratadina. ejemplos. La loratadina, el liderax. Bueno, un sinnúmero, ¿sí? Un sinnúmero de sustancias antihistamínicas. Otro ejemplo de un autacoide, la misma adrenalina que sintetizamos, por ejemplo,
cuando estamos asustados o cuando estamos, por ejemplo, en riesgo de un determinado, a riesgo de una determinada, de un proceso fisiopatológico. La hemorragia, por ejemplo, produce liberación inicial de adrenalina como mecanismo compensatorio. Entonces, existirán sustancias farmacológicas que en situaciones patológicas donde se sobreexpresen esas sustancias puedan actuar de algún tipo de forma, es decir, podrán bloquear. Yo puedo entonces utilizar una sustancia farmacológica para bloquear el exceso de actividad histaminérgica. Eso es un autacoide. Entonces, el término autacoide significa autorremedio. ¿Bien? Entonces, un fármaco también podrá actuar sobre una proteína estructural, sobre proteínas de transferencia, sobre enzimas. Ya vimos de qué forma actúan sobre enzimas. En la clase pasada yo les decía que en la mayoría de los casos, los fármacos, en la mayoría de los casos, los fármacos pueden actuar sobre un receptor, ¿sí? Pero esa actuación del fármaco sobre un receptor dependerá de características, es decir, de que ese receptor farmacológico tenga unas características que permitan que éste se acople a un receptor endógeno. Entonces, explicado de manera gráfica, mientras allí terminan ustedes de copiar ese concepto que está allí. Entonces, yo tengo una molécula farmacológica. Aquí tengo un receptor endógeno. Y entonces, a este receptor endógeno lo voy a llamar enzima. Es decir, es un receptor. Bien. Esto será una enzima. Esto que está acá, por el contrario, entonces se llamará receptor farmacológico. Receptor farmacológico. Bien. Este será un fármaco, la molécula de un fármaco, óigase bien, y al ser la molécula de un fármaco, fíjense que yo tengo aquí este fármaco que va a actuar sobre un receptor endógeno, en este caso será una enzima. Este fármaco tendrá que cumplir, ¿sí? Este fármaco tendrá que cumplir una serie de variables para acoplarse al sitio del receptor y finalmente producir una respuesta farmacológica. Entonces, luego si este fármaco se une a esta enzima, va a ocasionar finalmente una respuesta, cualquiera que sea la respuesta. ¿Qué características debe tener este fármaco para que se una a este receptor endógeno? Muy probablemente el peso molecular, PM, o peso molecular. El peso molecular es igual al tamaño de la molécula. Este será el tamaño, peso molecular. Y entonces un fármaco puede tener, o el peso de un fármaco se expresa en unas unidades que se llaman unidades Daltons. Bien, ya vamos a hablar del peso Daltons. Profe, qué pena. Peso Daltons. La unidad se expresa en Daltons. ¿Cuánto pesa el acetaminofén? 550 Daltons. Esa es la unidad en la que se pesa un fármaco. ¿Sí me hago entender, mijo? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, ¿el peso molecular qué es? Pues el tamaño de la molécula. Bien.
También dependerá de la carga eléctrica, es decir, recuerden que a nivel celular, por ejemplo, en una membrana, sobre todo en la doble capa lipídica, tenemos unos canales iónicos, ¿sí? Y entonces, ese cambio electroquímico que hay ahí en esos canales puede permitir la entrada del fármaco a la célula para ocupar el sitio de receptor, que en este caso vendrá siendo la enzima. Ese fármaco además también tendrá que tener una adecuada forma farmacéutica, ¿sí? Forma farmacéutica. Por eso hay cápsulas, hay ampollas, hay elixir, por eso hay sustancias farmacológicas que tienen inclusive más de un principio activo. Un ejemplo, acetaminofén más codeína, entonces tendrá dos principios activos. El acetaminofén o el paracetamol será su principio activo, más otra molécula que es la codeína. ¿Qué es la codeína? Un opiáceo. Entonces, una misma molécula puede tener dos, inclusive tres principios activos. Luego, entonces, el fármaco también debe tener una composición atómica adecuada. Es decir, la composición de átomos, es decir, una molécula química con una adecuada composición de átomos para acoplarse también al sitio del receptor endógeno y ocuparlo, induciendo finalmente una respuesta farmacológica. Entonces, importante, con respecto al peso molecular, voy a colocar aquí el borrador con respecto al peso molecular, entonces yo puedo decir, los pesos moleculares de los fármacos generalmente pueden ser de tres tipos. Repito, los pesos moleculares de las sustancias farmacológicas pueden ser de tres tipos. Pueden ser de tres tipos, los pesos moleculares o tamaño de la molécula. Entonces, vamos a ver cuáles son estos tres pesos moleculares. Los que pesan menos, perdón, aquí es lo contrario, menos de 100 daltons o menos de 100 unidades daltons, ¿sí? Profe, ¿cómo se escribe Dalton? Daltons, con D de dado, mire que lo estoy escribiendo. Daltons, D-A-L, T de tetero, O de oso, N de nené y S de sopa. Hasta ahí. Los que pesan menos, este signo que está aquí es menos. ¿Sí o no? Los que pesan entre 100, los que pesan entre 100 y 1000 daltons. Los que pesan menos de 100, ¿qué? ¿Daltons? ¿Qué pasa? Bueno, los que pesan menos de 100 daltons, que son de bajo peso molecular. Escúchenme lo que estoy diciéndole aquí. Los que tienen menos de 100 daltons generalmente son de bajo peso molecular. ¿Y por qué son de bajo peso molecular? Pues porque pesan menos. ¿Qué pesa más? ¿100 o 1000? ¿Qué pesaría más? 1000. 1000 pesaría más. Entonces, los que pesan entre 100 y 1000 daltons, 1000, tienen peso molecular intermedio. Aquí, intermedio. A mí me gusta escribir, por eso soy feliz en el tablero. Entonces, entre 100 y 1000 daltons serán de peso intermedio. Hasta ahí vamos. Intermedio. Bien,
Y hay otros que generalmente pueden pesar más de 1000 daltons. Más de 1000 daltons. Esto es la unidad, daltons. Los que pesan más de 1000 daltons, pues serán de mayor peso molecular. ¿Qué pesa más? 1100 a 1000 daltons. ¿Qué pesa más? 1100. 1100, ¿cierto? 1100 pesará más. Donde quiera que vaya pesará más 1100 que 1000. Entonces, a los que pesan más de 1000 daltons, pues tendrán generalmente mayor peso molecular. Entonces, bajo peso, peso intermedio y alto peso molecular. Quiero aclarar entonces que recordemos lo que dijimos en la clase pasada. Los fármacos pueden atravesar membranas y uno de los métodos que utiliza un fármaco para atravesar una determinada membrana es la difusión pasiva. Entonces yo digo, bueno, yo tengo, vamos a ubicarlo en una situación del día. Yo quiero atravesar una cerca, ¿sí? ¿Quiénes atravesarán? Yo tengo varias personas que necesitan atravesar la cerca, ¿sí? Entonces, hay unas que pesan poco y que miden poco. Hay otras que pesan más y que son más altas. Hay otras que son más altas, pero que son flaquitas. Hay otras que son chiquitas, pero que son gorditas. ¿Quiénes pasarán primero esa barrera? ¿Los flaquitos? ¿Los flaquitos y los qué? Y los chiquitos, ¿cierto? Entonces, las sustancias que tienen bajo peso molecular tendrán mayor porcentaje de difusión a las membranas, porque recuerden que la difusión en biología celular, que ustedes vieron, es el paso de un fármaco de una membrana a otra. Hasta ahí vamos claros. ¿Qué pasa con los fármacos que pesan entre 100 y 1000 daltons? Por ejemplo, aquellas que son chiquitas, pero que son gorditas. Son de peso intermedio, entonces serán intermedias. Son fármacos que pesan entre 100 y 1000 daltons. Tendrán que utilizar transportes especializados. Y el transporte que mayor se utiliza para sustancias que pesan entre 100 y 1000 unidades daltons, pues será el transporte activo, que se hace en contra de un gradiente de concentración. ¿Sí está claro, muchachos, hasta ahí? Entonces, los que pesan menos... ¿Se hace por dónde, profe? ¿El transporte que se hace por dónde? ¿Cómo así? No entendí. Se hace en contra del gradiente de concentración. O sea que se necesita un transporte activo. Bueno, entonces utilizará transporte activo entre 100 y 1000 daltons, quiere decir que tiene peso intermedio. Y si tiene peso intermedio, pues muy probablemente utilizará transporte activo. ¿Está claro? Que es el que se realiza en contra de un gradiente de concentración. ¿Estamos o no estamos, muchachos? Señora. ¿Bien? Sí, profe. Aparece entonces otro peso, que es aquellos que pesan más de 1000 daltons. Por lo tanto, los que tienen más de 1000 daltons tendrán que atravesar o cruzar esa membrana por otro mecanismo. Un ejemplo de otros mecanismos más especializados: la endocitosis, la pinocitosis, la exocitosis, es decir, ellos vierten directamente el contenido farmacológico en vesículas para llevarlos a la sangre o a los sitios de acción y poder ejercer un efecto farmacológico.
¿Está claro? Entonces, eso aplicará para los fármacos que pesan más de 1000 Daltons. ¿Bien? Rinocitosis, endocitosis y exocitosis inclusive. ¿Se acuerdan que el otro día veíamos neurotransmisores? Cuando vimos en neurociencias. ¿Qué pasó con un neurotransmisor? Dijimos que un neurotransmisor utiliza la endocitosis. Endocita a los neurotransmisores y los exocita en el espacio postsináptico, ¿sí? Para que ellos ejerzan un efecto fisiológico. ¿Hasta ahí vamos claros, muchachos, o no? Bien, eso con respecto a los pesos altos. Entonces, también la carga eléctrica, es decir, aniones, cationes, forma farmacéutica y composición atómica adecuada. Bueno, entonces, voy a borrar aquí para continuar. Bien. Y entonces, óigase bien, entonces aquí tenemos, mire, el tamaño del fármaco. Habrán sustancias entonces que pesan más de 100 Daltons, más de 1000 Daltons. ¿Qué pasa con esas moléculas que pesan más de 1000 Daltons? Pues ellas tendrán menos difusión. Es decir, yo no voy a pasar, una persona gorda y grande, pues no va a poder pasar a través de esa cerca. Tendrán muy probablemente que utilizar un mecanismo de transporte diferente para poder cruzar esa barrera. Entonces, resulta que estos fármacos tienen poca difusión, o sea, no se difunden, pero generalmente tienen una mayor probabilidad, óigase bien, de adherirse a proteínas plasmáticas. ¿Cuál es la proteína plasmática que generalmente se encuentra en la sangre y que permite la adhesión de fármacos a ellas? La albúmina. Entonces aquí tenemos, miren, la albúmina. Entonces, ¿qué le pasa a las sustancias que tienen alto peso molecular o que pesan más de 1000 Daltons? Ellas cruzan, entonces, cruzarán por otros mecanismos. ¿Cuáles dijimos que eran los mecanismos? ¿Cuáles dijimos, muchachos? Endocitosis, sinocitosis y exocitosis. Entonces, llegan a la sangre, llegaron aquí a la sangre, encontraron a la albúmina, que es la proteína de mayor peso molecular, que pesa aproximadamente 66.000 Daltons. Y entonces, al pesar 66.000 Daltons y encontrar aquí una molécula farmacológica que también tiene alto peso molecular, por ley de la atracción o por ley de masas, ella fija fármaco a ella. ¿Qué le pasa al fármaco fijado a la proteína? Le pueden pasar dos cosas. Que la proteína lo transporte o que la proteína lo transporte y lo inactive. Si un fármaco es inactivado, ¿podrá producir un efecto, muchachos? No. No, ¿cierto que no? Entonces yo, óigase bien, esa albúmina lo que hace es transportar fármaco. Por eso a la albúmina se le llama proteína acarreadora o cotransportadora de fármaco. Es la que más transporta sustancias farmacológicas. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí. Entonces, aquellos fármacos, para resumir esa partecita, aquellos fármacos que tienen mayor porcentaje, mayor peso molecular, tendrán menor difusión y mayor porcentaje de fijación a proteínas plasmáticas. Aquellos entonces que pesan menos de 100 Daltons, pues tendrán una mayor selectividad por las membranas y llegarán mucho más rápido a los diferentes sitios de acción. Bien, sigo. Resulta, chicos, que los fármacos o que la forma del fármaco también juega un papel importante. Si yo tengo esta mano,
¿sí? Ustedes pueden hacer el ejercicio allá en su casa. Supónganse que yo tengo esta mano, que es mi mano derecha. Esta es mi mano derecha, la pongo así. Miren cómo estoy poniendo mi mano derecha. Y yo cojo mi mano izquierda y la pongo así. Voy a acoplarme a esta mano, a mi mano derecha. ¿Será que son iguales, muchachos? ¿Será que son iguales si yo hago este proceso, este ejercicio? No. No. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente la configuración de esta mano, al cambiar su situación en el espacio, pues va a cambiar su forma. Y entonces la forma farmacéutica tendrá una íntima relación con la afinidad del fármaco por el receptor. Bien. Es importante entonces también resaltar que los fármacos actúan en diferentes sitios de la célula. O sea, o que esos fármacos o esos receptores farmacológicos tienen unos sitios de acción. Y entonces, ¿a dónde llega el fármaco? Pues a una célula, ¿sí? A una neurona, a un hepatocito, a un miocardiocito, a una nefrona. Y entonces, ¿qué pasa? En esas membranas, en esos sitios de la célula, hay 3 tipos de sitios de acción farmacológica. Entonces, algunos actuarán aquí en la membrana. Miren que esta es la doble capa lipídica. Aquí tenemos unos canales iónicos. Esos canales iónicos hacen que por cambios electroquímicos esos receptores farmacológicos se acoplen a ellos y puedan atravesar la membrana y producir un cambio en su función biológica. Entonces, a aquellos receptores de tipo endógeno que se encuentran generalmente a nivel de la membrana se llaman receptores tipo 1. A aquellos tipos que se encuentran en el citoplasma de la membrana se llamarán receptores endógenos de tipo 2. A los que actúan en el citoplasma de la célula. Y hay otros. Profe, los de tipo 1, ¿me puede repetir, por favor? Los de tipo 1 generalmente se encuentran en la membrana. Mire, aquí en la membrana, miren, ¿qué es esto? La doble capa lipídica, la doble bicapa lipídica o la bicapa. La bicapa, recuerden que tiene unas proteínas aquí de membrana, unas proteínas que son superficiales, unas proteínas que son integrales, ¿sí? Tenemos unos canales iónicos que por diferencias electroquímicas permitirán el paso de una molécula del exterior hacia el interior, finalmente para producir una respuesta. Entonces, a esos receptores que generalmente se encuentran en la membrana se llaman receptores tipo 1. ¿Está claro? A aquellos receptores farmacológicos que se encuentran en el citoplasma se les llama receptores tipo 2. Los que se encuentran en el citoplasma. Y aquellos que generalmente los podemos encontrar aquí en el núcleo son receptores endógenos subtipo 2, que pueden interaccionar con un receptor farmacológico y producir una respuesta farmacológica. ¿Está claro? A ese principio se le llama el principio de interacción fármaco-receptor. Repito, eso se llama interacción fármaco-receptor. Bien, continuamos. Resulta, muchachos, que ustedes hablaron ahorita de una rama de la farmacología importantísima. A esa rama de la farmacología se le llama farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Pues no es más que, como lo dijeron ustedes, una rama de la farmacología que estudia el movimiento del fármaco en el organismo
desde el momento en que ingresa hasta el momento en que egresa. Eso es la farmacocinética. Y el movimiento de un fármaco yo lo puedo representar en un plano XY. ¿Sí? Supóngase que yo quiero mirar el movimiento de una determinada sustancia farmacológica. Entonces quiero mirar el movimiento de una sustancia farmacológica. Entonces yo represento el plano XY. Quiero saber, esta será el 100% de la concentración plasmática del fármaco, 100% de la concentración plasmática, ¿sí? Y entonces aquí tenemos 0 y este será el tiempo, que se expresa en segundos, en minutos, en horas e inclusive en días. ¿Listo? Entonces, si yo absorbo una sustancia, supónganse que yo me tomo, a ver, un fármaco que lo tomemos con mucha frecuencia, el acetaminofén, para que todos lo entiendan. Entonces, yo absorbí el fármaco se absorbió, se almacenó. Almacenar quiere decir que se distribuyó a los diferentes sitios de acción. Una vez ejerció un efecto, se metabolizó y finalmente salió del organismo. Aquí me quedó mal esta curva. Entonces, esto que está aquí Profe. es la eliminación del fármaco. ¿Qué me va a decir? Profe, una pregunta. Lo que pasa es que, pues, no sé si fue el único, pero se me cayó el internet y sé que a otra compañera también. Creo que fue el único. O a otra compañera también. A mí me pasó, profe. Ya pude. Y me quedé en tipos de acción farmacológica tipo 1 y pues que afectaba la membrana externa. Me perdí. Bueno, entonces, se quedó atrás. Bueno, listo. Entonces, voy a repetir este pedacito, ese pedazo que está allá atrás. Un segundo. Entonces les decía que miren, que los receptores endógenos se pueden encontrar en el citoplasma. Luego ese receptor endógeno que puede interactuar con un receptor farmacológico es de tipo 2. ¿Está claro, muchachos? Y tengo otro receptor que es el receptor que se encuentra endógeno, que se encuentra en el núcleo. Óigase bien. Aquel que se encuentra en el núcleo es un receptor endógeno de tipo 3. Y entonces ese receptor endógeno de tipo 3 podrá interactuar con un receptor farmacológico para inducir una respuesta. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, señora. Hola. Bueno, listo. Sí, señora. Cuando hagan una pregunta, usted digan, sí, señora, o bueno, señora, o listo, ya, fuera, se acabó, listo. Entonces, voy para la siguiente gráfica. La siguiente gráfica es esta. Yo les decía ahorita que el movimiento de un fármaco se representa en un plano XY. Esto, en una gráfica, siempre van a mirar ustedes cuando vean los libros, si ya tienen algún librito por ahí, se han dado cuenta que farmacocinética siempre se va a representar en un plano con unas curvas, y entonces yo voy a representar este plano, esta curva, ¿sí? Y entonces tengo este plano cartesiano donde esto que está aquí representa la máxima concentración alcanzada por el fármaco. Mientras que esta variable significa tiempo. Luego, tiempo puede estar representado en segundos, minutos, horas y días, inclusive días.
Entonces, si yo absorbo una sustancia farmacológica, un ejemplo de sustancia farmacológica, el acetaminofén, que yo lo cogí, lo tomé por vía oral, entonces el fármaco, ¿qué hace? Se absorbe, se almacena o se distribuye y finalmente, ¿qué le hace? Se elimina. Entonces, todo eso, todo ese movimiento que el fármaco hace allí estará relacionado con un principio que está relacionado con la farmacocinética. Luego, entonces, ¿qué es la farmacocinética? La rama de la farmacología estudia el movimiento del fármaco en el organismo desde el momento en que ingresa hasta el momento en que, ¿qué? En que se elimina. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Bien, les voy a pedir 2 minuticos, estoy que me hago chichi.